Estimados estudiantes de la Ciudad Escolar Confinalco del grado noveno, sean todos bienvenidos. En esta nueva ocasión tengo la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo el desarrollo de matemática. Bueno, nos compete como tal a la asignatura de Ética y Cátedra para la Paz, ¿sí? Y es importante pues que nos centremos en estudiar cada uno de los apartes que competen los temas, ¿sí? Los temas que se van a dialogar en este segundo periodo. Bueno, vamos a iniciar como tal con el narcotráfico en la sociedad colombiana, temas que tienen que ver con los carteles de droga. Vamos a trabajar también la dosis mínima, la bonanza marimbera, y de ahí en adelante pues desarrollaremos algunas temáticas que les van a ayudar a ustedes a poder solucionar algunas de las preguntas que están establecidas en la actividad número 4 de Ética y Cátedra de la Paz. Bueno, primero comenzamos con el desarrollo de un video. Recuerden que estamos y como está en el valor del respeto. ¿Economo? ¿Qué es eso? Oiga, por si puedo eso. Καλημέρα. Καλημέρα. Ανούλα, τι βλέπω. Ομόρφιες μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο? Όχι, κάθε άλλο. Να σε γνωρίσω, Τζαφάρ. Είναι ο οδότης μυαλού των σταματημών. Muy bien, es un video que nos demuestra que siempre hay que respetar al otro, no importa su color de piel, la condición social como tal. Este video es una enseñanza hacia ese padre y esa madre que en primer momento lo que hicieron fue rechazar a este joven, ¿sí? Y tenían prácticamente de pronto sus motivos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta siempre que al otro se le debe respetar, tolerar, ¿sí? Y sobre todo cobijar. Y miren que la enseñanza que les dio este joven es que él fue la persona que donó la médula para poder salvar a la hija de estas personas. Listo, perfecto. De esa forma entonces vamos a continuar, ¿sí? Los conceptos claves que vamos a trabajar, chicos y chicas, en esta ocasión son narcotráfico, por un lado, drogas, flagelo, bonanza, carteles y dosis mínima. Perfecto, entonces vamos a desarrollarlos. Cuando hablamos de narcotráfico, ¿sí? Entendemos que el narcotráfico como tal es la actividad comercial de manera ilegal de grandes cantidades de drogas tóxicas. La palabra está compuesta de dos vocablos. Uno tiene que ver con narco, que se refiere más que todo a aquellos narcóticos y a todas las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y cuando hablamos de tráfico, hace referencia más que todo a la comercialización de dicho producto. Otro de los conceptos como tal que vamos a trabajar es drogas. Entonces, drogas vienen siendo, según la Organización Mundial de la Salud, toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía, ¿sí? Vía de administración, finada, inyectada, fumada o tragada, puede alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo y este puede volverse dependientes tanto psicológica como físicamente a las drogas. Entonces tengamos en cuenta aquí que el cigarrillo, el alcohol, ¿sí? Las pastillas, incluso los estupefacientes, son drogas
a las cuales tú te puedes volver dependiente. Los flagelos sociales, que es el otro concepto, se habla de flagelo social para referirse a temas como la delincuencia o a la drogadicción, así como se reconoce en el desempleo y el alto costo de la vida flagelos económicos. Los carteles es un concepto que hace referencia más que todo a que fueron grupos paramilitares para enfrentar a la guerrilla, pues esta agrupación cobraba a los narcotraficantes un impuesto al comercio de pasta de coca en las zonas de colonización campesina. Y la dosis mínima, que es el último de los conceptos, es una cantidad de droga a partir de la cual la sustancia produce algún efecto sobre el organismo, aunque no sea tóxico. Entonces, pues bien, ya trabajando como tal dichos conceptos, pasamos al desarrollo de la temática. La bonanza marimbera. Tengamos en cuenta algo, chicos, y es el hecho de que en Colombia, no solamente en este año, ¿sí? Aunque la bonanza marimbera se dio entre los años 1974 hasta 1980, eso se debe a unos antecedentes. Entonces vamos a trasladarnos a esos antecedentes. Como tal, la marihuana era cultivada y consumida en el país desde los años 20, ¿sí? No solo en la costa Caribe, o sea, no solo en esta parte de la costa Caribe, sino también en el Viejo Caldas, ¿sí? En lo que tiene que ver con el Valle del Cauca, en Antioquia, ¿sí? Y algunas otras regiones diferentes de nuestro país. Entonces es importante también comprender cómo este fenómeno va ganando terreno a lo largo de la historia de la nación. La bonanza marimbera o este negocio como tal, ¿sí? De la producción de la marihuana se tomó tanto la Guajira como la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Sierra Nevada de Santa Marta como la Guajira fue tomada por la bonanza marimbera o este negocio de producción de marihuana porque se consideraba como una zona ideal para el cultivo por su clima y por su ubicación. Y en medio, obviamente, porque teníamos o se tiene un espeso bosque y una cercanía al mar, que lo que hacía más que todo era poder trasladar, ¿sí? O sacar por vía oceánica, ¿sí? O marítima, sacar como tal el producto. O en esta zona, pues cultivar porque era bastante espesa. Pues bien, la producción de la hierba en la Sierra Nevada data aproximadamente desde el año 1955, pero solo, ojo, solo hasta 1974 se conoce la magnitud del negocio. O sea, en ese momento pues la gente comercializaba, incluso mucho antes la gente comercializaba, pero el gobierno nacional no tenía quizás conocimiento, no sabía la magnitud del impacto que tenía la marihuana en la sociedad colombiana, ¿sí? Y la bonanza que tenía la misma. Entonces solo hasta 1974 se conoce la magnitud del negocio y se calcula que en 1978 había unas 19.000 hectáreas cultivadas en la zona, hablo de la Sierra Nevada de Santa Marta, las cuales produjeron aproximadamente 9.500 toneladas de droga. Aunque durante el gobierno de Julio César Turbay, quien era el presidente que estaba en ese entonces, se llevaron a cabo operaciones de fumigación, también se emprendió una guerra entre el Estado y los productores de la marihuana, ¿sí? Decomisándose aproximadamente unos 3.500 toneladas de marihuana y destruyéndose 10.000 hectáreas. Esto lo que trajo consigo fue el aumento de la violencia, el hambre y la miseria de cerca de 18.5 familias, ¿sí? Que vivían del cultivo de la marihuana a pequeña escala en esta zona, ¿sí? Entonces se decía que la marihuana costeña, por ejemplo, era la mejor del mundo, pero eso ocasionó obviamente una guerra tanto con el Estado, entre el Estado contra incluso y los marimberos, ¿sí? Y obviamente los cultivos también se vieron muy afectados, los cultivos de la zona, porque eran utilizados más que todos para el cultivo de este estupefaciente, de esta planta, ¿sí? De esta planta que en un principio pues era utilizada de forma más que todo medicinal, ¿sí? Pero ya después se utilizó de otra forma, como un estupefaciente. Pues bien, ¿cómo comienza entonces el narcotráfico en la sociedad colombiana? Si tenemos presente lo que pasaba con la bonanza marimbera, desde 1974 hasta 1980, pero tengamos presente más que todo cómo inició en los años 20, cómo se fue aumentando en los años 1955 y cómo se viene a dar el gobierno cuenta del impacto que tiene esto a nivel nacional y social, ¿sí? A nivel nacional por todo el territorio, a nivel social, sobre todo por el impacto que tienen las personas de Colombia.
hay que trasladarnos también en el narcotráfico en la sociedad colombiana. ¿Qué pasaba con el narcotráfico en la sociedad colombiana? ¿Cuándo inicia? Entonces, los carteles de droga, cuando nos referimos a los carteles de droga como tal, Colombia ha tenido aproximadamente, ¿sí? 4 de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo. Aquí pues tenemos entonces presente el cartel de Cali, cartel del Medellín, ¿sí? El cartel del norte del Valle y el cartel de la costa. Siendo obviamente el de Medellín el más importante de todos, pues contaba con el máximo capo de la mafia, en ese entonces la mafia colombiana, que era Pablo Emilio Escobar Gaviria. El cartel de Medellín, ¿sí? Fue el nombre dado a la organización delictiva dedicada al tráfico de cocaína, ¿sí? Cuyo nombre obviamente responde al lugar en el cual se desarrolló, ¿sí? Se desarrolló y se creó dicho cartel, y es la ciudad de Medellín. Sus miembros, ¿sí? O los miembros más conocidos de dicho cartel son Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, ¿sí? Y los hermanos Ochoa, Fabio Ochoa Vázquez, Jorge Luis y Juan David, quienes también de forma inescrupulosa hacían parte de dicho cartel. Obviamente ellos aportaban también mucho capital, ¿sí? Listo, el cartel funcionó no solamente en Colombia, sino que también funcionó en Bolivia, en Perú, en América Central, Estados Unidos, así como Canadá, e incluso se dice que llegó a trasladar droga a Europa a lo largo de los años 1970 y 1980. Los alias más conocidos como tal, o los alias con los cuales se identificaban dichos miembros de estos cartel, en los que se destaca, bueno, podemos destacar varios, ¿sí? Aquí está Popeye, ¿sí? El HH, el Angelito, el Chopo, el Osito, el Tato, Tyson, el Palomo, etcétera, ¿sí? Todos ellos conformaron lo que llegó a ser una organización criminal de más de 2000 hombres. En la historia del cartel de Medellín, ya cuando hablamos netamente de cómo este cartel pues va acabando, ¿sí? Cómo culmina y cómo llega a su fin el cartel, este señor, Carlos Leder, fue el único narcotraficante extraditado, ¿sí? El 18 de febrero de 1987 fue capturado en el oriente antioqueño y horas después entonces fue enviado a los Estados Unidos. Estos que están acá, que son los hermanos Ochoa, se sometieron como tal a la justicia entre diciembre de 1990 y febrero de 1991. Obviamente ellos obtuvieron unos beneficios que le permitieron pasar pocos años en la cárcel. Para el caso de los líderes, ¿sí? De los demás líderes y el líder como tal principal, esta organización desapareció con la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha en el año 1989 y de Escobar en 1993, y de la mayoría de sus socios. Fabio Ochoa, por otro lado, ¿sí? Quien era uno de los hermanos Ochoa, continuó delinquiendo y fue extraditado en el 2001 por narcotráfico. Actualmente este señor sigue preso en los Estados Unidos. Hablando del otro cartel, ¿sí? Del otro cartel más importante de Colombia, entonces tenemos aquí a el cartel de Cali. Cartel de Cali comandado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. Entonces estos señores pertenecían a lo que se conocía en ese entonces como la banda de los Chemas o los Chemas. Esta banda se dedicaba más que todo al contrabando, a la piratería, al secuestro, ¿sí? Y comenzaron a traficar marihuana. Tiempo después ellos descubrieron que la cocaína entonces representaba mayores ganancias y de esa forma se adhieren al negocio. Hace 25 años como tal, ¿sí? El Estado colombiano dio uno de los golpes más significativos entonces en su larga y dolorosa lucha contra el narcotráfico. ¿Qué pasa? Que fue capturado el señor Gilberto Rodríguez Orejuela, más conocido como el ajedrecista, ¿sí? Jefe máximo del cartel de Cali. Y era este señor, como ven aquí, este señor era el peor enemigo, el capo del cartel de Medellín, ¿sí? Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Cuándo fue capturado como tal Gilberto? El 9 de junio de 1995 por el bloque de búsqueda de la Policía Nacional. El ajedrecista, hasta el momento de su captura, según la DEA, había acumulado más de 12 millones de dólares en riqueza. Bastante dinero para lo que significaba pues, para esa época. Si hoy lo es, imagínense la época que estamos trasladando, que estamos trabajando. Por otro lado, pues su hermano, Miguel Rodríguez Orejuela, fue capturado el 7 de agosto de 1995 para así acabar con el cartel
que en ese entonces controlaba el 80% de la droga en el mundo. Hablando de uno de los años más trágicos para la historia de Colombia y que puede ser recordado del siglo pasado, sí, y que hay que recordar, que no hay que olvidar, y ojalá pues nos dediquemos a estudiar qué pasó netamente en este año, ¿sí? Aquí vamos a tocar unos puntos pues bastante generales de los acontecimientos dolorosos que se dieron en este año. Fue el año 1989, considerado como el peor año de la historia de Colombia. Se puede decir que hace 31 años, ¿sí? Colombia vivió el peor de los años de su historia. Obviamente a mediados de enero, comenzamos con enero en el año 1989 con una masacre por parte de los paramilitares en un pequeño municipio del departamento de Santander. Así iniciaba el año 1989 y un año en el cual las personas pues no estaban seguras de si iban a vivir el siguiente día, porque se dieron muchos acontecimientos que los vamos a observar ahora. Pues bien, si empezaba con una masacre en el departamento de Santander, ¿sí? El año en el que el país conocería la guerra, ¿sí?, al Estado declarada por el narcotráfico se traduciría en el estallido de un avión en pleno vuelo el 27 de noviembre, un vuelo a Avianca, ¿sí? Ese fue el año. Y en esta explosión, obviamente, el avión Avianca voló mientras estaba en pleno vuelo, ¿sí? Una persona se dice que cargaba en una computadora dinamita y lo que ocasionó fue activarla. Cuando se activó como tal en pleno vuelo, ocasionó que el avión estallara. Inmediatamente pues 107 personas murieron como tal, las que hacían parte de ese vuelo, y comenzaron a hacer una serie de atentados en el país que tenían en incertidumbre a la sociedad colombiana de ese entonces. Uno de esos asesinatos, sí, y el magnicidio mayor que se dio de la época, puede ser, y que estremeció obviamente el país, es el de el señor pues Luis Carlos Galán, ¿sí? Luis Carlos Galán fue asesinado el día 18 de agosto de 1989. Él era en ese entonces el candidato favorito para convertirse en el presidente de Colombia, ¿sí? Se dice como tal que este fue un crimen no solamente perpetrado por el narcotráfico, sí, los autores como tal intelectuales eran otros, no solamente los narcotraficantes, los autores intelectuales eran tanto algunos políticos, sí, como la fuerza pública. Entonces se dice que aunque fue un crimen perpetrado por el narcotráfico, pero que además fue un operativo concertado con políticos y la fuerza pública. Aquí unas imágenes de Galán, que en ese entonces era el candidato popular y que estaba galardonado según las encuestas a quedarse con la presidencia de nuestro país, ¿sí?, de ese periodo, ¿sí? Pues bien, aquí lo tenemos, el periodo de 1990, recuerden, chicos. Pues bien, durante muchos años no se apreciaba obviamente el narcotráfico en su verdadera dimensión, pero en este año, chicos, en el año 1989, queda claro que las esferas de poder estaban permeadas y que el cartel de Medellín, uno de los carteles obviamente más poderosos de la historia, ¿sí?, del mundo, unos carteles de droga más poderosos de la historia del mundo, tenía tanto poder para declararle la guerra al Estado. Entonces, ¿qué sucedía? Antes de darse como tal, o llegarse como tal a este año trágico de 1989, se da o se inicia como tal el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, quien era en ese entonces un ministro de justicia, ¿sí?, o el ministro de justicia de Colombia, y que tenía una lucha férrea contra el narcotráfico. Cuando se da el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, obviamente se establece inmediatamente por el presidente de turno que todos los narcotraficantes debían ser extraditados a los Estados Unidos. A partir de ahí, la guerra comienza a acrecentarse. Los narcotraficantes le declararon la guerra al Estado, ¿sí?, y se dan todos los acontecimientos que yo les comenté anteriormente. Pues listo, estos elementos, ¿sí?, como la consolidación del paramilitarismo, el auge de la guerra de los carteles de Medellín y Cali y la aparición del narcoterrorismo, se aumentó como tal a partir de la llegada de mercenarios extranjeros para entrenar el crimen organizado. Obviamente habían extranjeros que estaban
del lado de los carteles y que se beneficiaban también con la venta de la droga, ¿sí? Pues bien, los carteles de Medellín y Cali, dominantes en ese entonces, demostraban cada vez más habilidades en el uso de carrobombas, a control remoto y armamento pesado como lanzacohetes. Aquí vemos entonces el edificio del DAS, que es uno, también el Departamento de Investigación, ¿sí? Que fue también de Seguridad Nacional, pues el Departamento de Seguridad Nacional fue uno de los que padeció como tal esos carrobombas puestos por los narcotraficantes. Las personas de la sociedad colombiana en este entonces, chicos, estaban en incertidumbre. Uno decía, como la gente decía en ese entonces más bien, perdón, hoy pasó esto, mañana qué pasará. Esa era la frase que se repetía entre la gente del año 1989 en Colombia. Y en ese entonces en que la guerra férrea entre el Estado y el narcotráfico estaba en su punto máximo. Pues bien, leyendo textualmente, la mafia fue capaz de contar, ¿sí? Agentes de la policía, ojo, tengan en cuenta esto, si la mafia fue capaz de contar agentes de la policía y la fuerza pública, esto demuestra que la debilidad que existía en la institucionalidad, ¿sí? De ese entonces era bastante férrea, o sea, se permeaba. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hombre, chicos, sucede algo, y es que aquí en Colombia no hay que echarle solamente la culpa, ¿sí? No hay que echarle solamente la culpa a los narcotraficantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque también desde el punto de vista político, muchos de los políticos colombianos de ese entonces se beneficiaron y se enriquecieron también con la venta de drogas, porque también hacían parte de dicho cartel. Quizás no la vendían, pero sí eran actores intelectuales y también partícipes, porque permitían en ese entonces que no se les persiguiese, ¿sí? Y tampoco se les tuviese muy digamos, con el gatillo en la cabeza a estos narcotraficantes. Obviamente ellos también velaban por sus intereses. Entonces la política colombiana siempre ha estado empañada de corrupción, ¿sí? Y muchos de los políticos que actualmente conocemos en nuestro país, que están gobernando, hicieron parte de dichos o tenían relación con dichos carteles. Entonces, Felipe Arias Escobar, un historiador, él añade que no se puede hablar del todo de un tensionamiento entre el campo político, ¿sí? y la criminalidad, porque ambos tenían un pie en el otro lado. Eso se lo quiere decir todo, ¿sí? Entonces, pues bien, también en el año 1989 se produjo el genocidio de la Unión Patriótica, ¿sí? Un partido político que surgió, obviamente, una negociación, un proceso de paz que se llevó a cabo con la FARC, ¿sí? En el gobierno de Belisario Betancur, y que fue perseguido por el paramilitarismo. Entonces, estos 5.000 miembros, aproximadamente unos 5.000 miembros del Partido Unión Patriótica, pues hacían parte de él y fueron acribillados, se produjo un genocidio y se acabó como tal con la UP, o Unión Patriótica, como era conocido este partido político, en el que hacían parte miembros de la FARC. Bueno, otro de los temas que vamos a tocar y con el cual vamos a terminar como tal este desarrollo es el de la dosis mínima. Sucede que en la lucha, por llevar a cabo esa lucha contra el narcotráfico, sí, el gobierno nacional en el año de 1986 estableció, de acuerdo con la ley 30 de 1986, estableció que la dosis mínima, dosis personal de droga, es aquella que una persona aporta o conserva, ¿sí? Para su propio consumo, la cual no puede ser de 20 gramos de marihuana, ¿sí? 5 gramos de hachís, 1 gramo de cocaína o de cualquier sustancia a base de cocaína y hasta 2 gramos de metacualona. ¿Qué quiere decir? Este mismo acuerdo de ley, esta ley como tal, ¿sí? Este proyecto se llevó a cabo desde el año pasado, se venía haciendo como tal, y se estableció que efectivamente las personas iban a tener acceso a 20 gramos de marihuana y 1 gramo como tal de cocaína, ¿sí? Que era lo que se establecía como la dosis mínima. Pero, lamentablemente ese proyecto de ley, para los beneficiarios de esto, de las personas que son consumistas, ¿sí? De drogas, cuando hablamos de drogas, chicos, no solamente estamos hablando de la sustancia psicoactiva, sino que también del licor. Entonces, lamentablemente el código policía, ¿sí? Establecido pues obviamente en alianza con el presidente Duque, quitó algunos acuerdos que se habían establecido en ese proyecto de ley del año pasado y antes pasado, ¿sí?
y lo que hacía era multar a los ciudadanos que consumieran sustancias psicoactivas o licor en espacios abiertos. La Corte Constitucional como tal declaraba que no era necesario quitarle las sustancias psicoactivas ni tampoco multar a las personas, al menos que éstas pues produjeran algún desmán, ¿sí? Produjeran desmanes como tal, y tuvieran en su poder drogas, incluso una botella de alcohol, pero que las personas se estaban de pronto compartiendo como tal en un parque, un espacio público, no pasaba nada. Entonces, algo que para el alto tribunal es inconstitucional, ¿sí? Esto fue llamado inconstitucional porque decían que estaba entonces incumpliéndose el proyecto de ley que se había establecido. Entonces, esa norma es la base del polémico decreto del gobierno del gobierno de Iván Duque, ¿sí? Que permite decomisar la dosis mínima. Iván Duque justifica que se debe decomisar como tal la dosis mínima a las personas que las porten para de esa forma pues acabar con el consumo eh, de estupefacientes. Pero ¿qué pasa, chicos? Pasa algo, y es que hay una lucha entre el Estado también por evitar el microtráfico, ¿sí? Y el narcotráfico. El microtráfico más que todo porque se ven involucrados jóvenes, ¿sí? Pequeños jóvenes, niños en general, ¿sí? Y acabar con esas ollas, lo que le llaman las ollas, ¿sí? Donde también se vende a gran escala pues la marihuana, es lo que busca el Estado. Pero de esta forma, por eso fue que se estableció un proyecto de ley, ¿sí? Pero acá se está incumpliendo. Entonces, pues bien, aquí de esta forma pues terminamos. Esto es todo por hoy. Me encantó pues estar con ustedes compartiendo, y espero que les sirva para poder resolver cada una de las inquietudes que tengan en la actividad. Chao, excelente día para todos.